Estimadas maestras, estimados maestros de la sede de Fraijanes, el día de hoy estamos dando inicio a la segunda presencial de nuestro programa Matemática y su aprendizaje, que corresponden a la eh, formación que está promoviendo la Universidad de San Carlos para el maestro en servicio a través del programa PADE. Quiero compartirles que para este día, el día 8, tenemos una agenda bastante extensa, por lo que desde ya les voy a suplicar paciencia y comprensión. Trataré de ser muy puntual para desarrollar las actividades. Nuestra competencia a desarrollar el día de hoy es: perfecciona su metodología de enseñanza atendiendo a las particularidades del niño y su contenido. Como actividad de introducción, tengo que informarles, estimadas maestras y maestros, que entre los aspectos a evaluar está en primer lugar el portafolio y la minuta que presentan ustedes cada día. Al mismo tiempo, quiero compartirles que vamos a reflexionar sobre dos palabras en particular. Que son, uno, informar y formar. ¿Qué es lo que más nos interesa como maestros en la actualidad? Si pensamos en informar, pues no estamos muy bien, porque informar corresponde al área en la actualidad corresponde al área de la publicidad, por ejemplo, y si tratamos de competir con la internet y todos los programas que existen, informar, ellos informan exageradamente bien. Nuestra función como docente debe enfocarse a formar, porque formar es sinónimo de educar y generar cambios. Entonces debemos proyectarnos como maestros a educar, a formar, a cambiar, por lo que vamos a realizar nuestras actividades pensando principalmente en ¿qué es lo que más nos interesa como docentes? ¿Qué es lo que más necesitamos hacer como docentes? ¿De acuerdo? Pues sí. Muy bien. Estimados maestras, vamos a dejarles como ejercicio, que yo sé que ustedes para dar respuesta a estas preguntas son excelentes. La pregunta que vamos a dejar en el ambiente es: ¿para qué sirven las matemáticas? ¿Para qué sirven las matemáticas? Ese va a ser nuestro tema de reflexión. Y ustedes me van a ayudar, por favor, a dar la respuesta. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque fíjense que es muy difícil para mí encontrar una área de la vida humana en la que no tengamos la presencia de la matemática. Por ejemplo, no me dejarán mentir que ustedes que son amas de casa, que en casa necesitamos un presupuesto donde hayan ingresos y egresos de acuerdo al salario que recibimos. Entonces ahí hay aplicación de la matemática. Ya no podemos decir, por ejemplo, que un ingeniero en cualquier área de la especialidad de la ingeniería no va a necesitar matemática. Ellos especialmente son investigadores y además aplican la matemática brillantemente. ¿Para qué? Para construir edificios, carreteras, puentes y calcular, por ejemplo, los materiales que van a utilizar, de qué calidad son. En fin, otra área que no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, la medicina. En la medicina vamos a necesitar matemática definitivamente.
en las ciencias, por ejemplo, de la agricultura, matemática. En fin, quiero insistir mucho en esa área, en ese tema, porque a nosotros como maestros nos toca sembrar las bases para que nuestros estudiantes tengan éxito en esta área de matemática, ya que recordemos que la matemática nos permite hacer comparaciones, hacer análisis, y de esas comparaciones, de esos análisis, de esa forma de actuar, surge, por ejemplo, el pensamiento lógico. Necesitamos en la actualidad más seres humanos capaces de pensar lógicamente, especialmente entre nuestra población. Quisiera insistir en esto, por ejemplo, al preguntar para qué sirven las matemáticas. Históricamente, recordemos que al ser humano le sirvieron desde el momento de que aparece en el planeta como un ser primitivo que no tiene un lenguaje, que tiene que ir desarrollándose entre fieras, entre condiciones difíciles. Y lo primero que aprende el ser humano de matemática es aprender a contar. También, por supuesto, aprendió a medir, por ejemplo, distancias. Imaginémonos por un momento al hombre primitivo en las cuevas. Cuando estudiamos la evolución del ser humano, se puede observar en las cuevas de diferentes lugares del mundo pinturas, evidencias de conteos de objetos, de animales, de personas. Por ello podemos afirmar que la matemática surge desde que surge el ser humano y empieza a formar razonamientos lógicos. Por lo tanto, podemos decir que la matemática es una construcción de la mente humana. Es una construcción del ser humano y que tiene un lenguaje propio. Ahora, me parece interesante recordar o comentar una anécdota muy particular que viví en un instituto de Villanueva. Fíjense que en una ocasión, impartiendo el curso de matemática en segundo grado básico, trabajando sistema decimal y sistema métrico decimal en segundo básico, una niña se levanta cuando ya habíamos terminado la primera clase y me dice, casi con temor: profesor, quiero compartirle algo. ¿Qué pasó? Fíjese, profesor, que yo tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Viera que usted viene hablando de metro, viene hablando de medidas de distancia, viene hablando de áreas y perímetros y cosas así. Pero fíjese que yo le quiero preguntar en realidad, ¿qué diferencia hay entre un metro lineal y un metro cuadrado? Porque yo no los sé identificar. Esas son las situaciones que nos plantean nuestros estudiantes. Conceptos básicos que no los adquieren en la primaria. Entonces, mi pregunta es, ante una situación como la que estoy planteando en este momento, una niña de segundo básico que no identifica entre un metro lineal, un metro cuadrado y mucho menos un metro cúbico. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como maestros cuando nos encontramos con una situación así? Yo, en lo personal, pienso que estas situaciones son un momento, una oportunidad para trabajar y para ayudar al estudiante, pero mi pregunta es, ¿qué harían ustedes en una situación así? Cuando están en un quinto o sexto grado y aparece un niño con una pregunta de tercero de primaria, que no ha entendido algo que era fundamental. ¿Qué debemos hacer, compañeros? Muy bien, compañeras. Mientras ustedes me hacen favor de anotar es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué actitud debemos tomar ante esas situaciones donde el niño se nos acerca y nos plantea sus
problemas o dificultades en su aprendizaje de matemática, eso lo agregan en su minuta, por favor. ¿De acuerdo? Ahora, el tema de hoy es concepto de los números, conceptos de decimales, de número decimal y su aplicación. Algunas operaciones como multiplicación con decimales. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de números decimales? Empecemos, por favor, poniendo atención en esta figura que está arriba y vamos a indicar el cuadro amarillo, ¿cómo se llama? Rosado. Vamos a decir que es en realidad una unidad. Una unidad. Ahora, la idea es esta. Nosotros le planteamos al estudiante unidad, algo que está en forma de unidad. Pero ¿qué pasa si esa unidad se divide? ¿Qué pasa si esa unidad se divide en 10 partes iguales y de esa tomamos una parte? Una de 10, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre la unidad y esta partecita que se ha partido de acá y es una de 10? Pero ¿qué pasa si esa unidad, esta parte de 10 se divide también en 10 partes iguales y de esa tomamos solo una parte de esas 10? ¿Verdad? Lo vamos a ir representando. Acá en el cuadro de abajo vamos a representar una unidad, pero la parte que hemos tomado, donde se parte en 10 partes iguales, esa parte es una de 10, lo vamos a representar como 0.1, que es un décimo. Y si a este décimo, lo partimos también en 10 partes iguales y tomamos una, entonces tenemos una parte de un décimo. Entonces tenemos lo representamos como 0.1, así. 0 décimos, 0 unidades, punto decimal, 0 décimos, un centésimo. Pero si enseguida venimos nosotros y tomamos este décimo, lo dividimos en 10 partes iguales, entonces tenemos milésimos, o sea, 0 décimos, 0 centésimos, un milésimo, ¿verdad? Entonces, esto que estamos haciendo en este momento es una aproximación para construir el concepto de número decimal. Decimal. ¿Por qué decimal? ¿Por qué hablamos de decimales? ¿Verdad? ¿Por qué hablamos de decimales? Porque recordémonos que nuestro sistema de numeración es de base 10. Entonces tenemos la unidad, una unidad. Y yo creo que mejor lo voy a poner acá porque me va a servir esta parte. Acá. Una unidad y luego la unidad se divide en 10 partes iguales, o sea, décimos. Pero de esos décimos vamos a tomar 3. Entonces tenemos, lo voy a colocar acá. Estos son 3 décimos, o sea, 3 de 10. Y cada décimo se puede dividir en 10 partes iguales y de esas tomamos solamente una parte, ¿verdad? Entonces vamos a tener centésimos. Cada pedacito cada partecita de las 10 que se divide un décimo es un centésimo. Entonces,
¿qué ocurre si tenemos, qué número estamos formando acá? Tenemos una parte entera, 3 décimos y un centésimo. Entonces vamos a tener, perdón, vamos a poner acá mejor 2 centésimos. 2 centésimos. Entonces, ¿qué número vamos a estar formando? Vamos a tener un entero, aquí va a ir nuestro punto decimal, y 3 décimos. 3 décimos y 1, 2, 2 centésimos. ¿Cómo se va a leer ese número? ¿Cómo se va a leer ese número? Pues lo vamos a leer como un entero y 32 centésimos. ¿De acuerdo? Con eso estamos iniciando el concepto de números decimales.